Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. Señoras, señores, muy buenas tardes. Un miércoles más, si no me equivoco, 15 de octubre del 2014. Con el permiso de ustedes, después de haberles saludado cordialmente, les voy a presentar a mis invitados, primero agradeciéndoles su presencia aquí y decirles que no solamente yo me siento muy feliz de tenerles un día y otro día, sino que la filosofía popular me dice que estamos haciendo las cosas como a ellos les gusta. Y como lo importante es que a nuestros telespectadores les guste, ¿verdad? Pues vamos a empezar presentando al pastor Leonel Montero. Este es un hombre que ya es conocido. La presencia de él aquí se ha dejado notar de inmediato porque es un hombre que maneja muy bien la teología y los que hemos vivido en ese campo, ¿verdad? Pues enseguida nos damos cuenta de que es un hombre que se ha dejado notar y que a mí hay mucha gente que me ha pedido que por favor, que oiga, ¿puede usted llevar a fulanito, a menganito? Tiene cada telespectador tiene su capricho, como decíamos antes, ¿verdad? Igual que Jesús tuvo el capricho de elegir mamá, ahora veremos, ¿verdad? Pues también los telespectadores tienen un poco, si quieren, el capricho de elegir a su líder aquí. Tenemos también ahora, ¿dónde tengo yo la hojita? Al pastor Víctor Pujol, que entre nosotros sería Víctor Pujol, ¿verdad? En catalán, me dirían catalán, bien, bien, ¿verdad? Es un hombre que nos ha demostrado el otro día una mente brillante, osada, ¿verdad? Y que ha cruzado posiblemente dentro de lo que es la amplitud que tiene la Biblia, ¿verdad? Pero que maneja los temas con una soltura tremenda. Le agradecemos profundamente que nos acompañe porque todos estamos aprendiendo mucho de todos ustedes. Tenemos ya a uno de los decanos de la tertulia, tenemos al pastor Alfredo Méndez, si no me equivoco, ¿verdad? Estaba pensando, don Alfredo, que a usted me cuesta un poquito más porque como le veo casi todos los días, ¿verdad? Ya somos como contertulios de por la mañana y luego por la tarde. Y luego tenemos un poco al hombre que yo dije, y lo sigo manteniendo, esta mañana estuve leyendo un poco uno de los temas de William Blake, ¿recuerda? Cada día que trabajamos juntos, cada vez que estoy cerca de usted, sigo diciendo que hay una parte que coincide bastante con lo que fue la vida y obra de William Blake. Y como William Blake también tocaba mucho estos temas religiosos, ¿verdad? Sí. Pues entonces cada día estoy más convencido de que usted tiene ahí, no sé si es algún genes o algo, pero algo hay ahí que es de William Blake. Me hace un honor, porque compararme con una figura como él. Yo digo lo que siento y el honor es ustedes que están aquí. Es un honor estar aquí, ¿verdad? Y ya directamente entramos en el tema. Como siempre hay alguien que me pide los temas, pues yo trato de complacerle hasta donde puedo, ¿verdad? El tema de la Virgen María, ustedes saben que siempre ha sido un poco complejo en cuanto
a las diferentes formas de enfocar cómo puede ser María la Madre de Jesús si nace después de Jesús, por ejemplo, ¿no? Entonces hay preguntas que tendremos que ir desgranando poco a poco en esta tarde, en esta tertulia, y vamos a ver si ilustramos o por lo menos ayudamos a los telespectadores para que puedan pasar un rato muy agradable y todos aprendamos de la sabiduría de ustedes, que son los que realmente hacen y mantienen firme esta tertulia. Así que como este señor estaba muy interesado con ese tema, don Alfredo, ¿le apetece iniciarse? Sí, pues usted tiene la palabra, ya sabe que dispone de 15 minutos, 17 minutos, y luego, si hay réplicas, pues 2-3 minutos para que todos podamos participar del argumento que usted se inicie. El argumento es simplemente muy sencillito. ¿Cómo puede ser que María, Madre de Dios, si Dios ya existía antes de que ella naciera? Muy buena tarde, amigos y hermanos. El Señor les bendiga. Su hermano y amigo, el pastor Alfredo Méndez, evangélico pentecostal. Bien, siempre hay inquietudes en temas bíblicos, ya que esos son uno de los temas muy controversiales, como decía aquí el doctor Grande. Pero, ¿cómo entramos? Entramos en el sentido de que hablamos de María. Muchos hermanos católicos, como que nosotros aborrecemos a María o no le damos parte a María, pero es al contrario. Nosotros reconocemos a María, reconocemos de que María fue un canal de bendición que Dios escogió para que a través de ella viniera el Salvador del mundo. Si nos vamos a la Biblia, el primer libro del Antiguo Testamento nos habla de quién era María. María era una virgen, era una muchacha joven, estaba comprometida con José. José era también un muchacho joven, un muchacho opuesto, de profesión era carpintero, y ya cuando hablamos de María, ya Isaías había profetizado. Si nos vamos al libro de Isaías, donde nos habla de que aquí una virgen concebirá y dará luz un niño, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y el término de Jesús tiene muchos derivados, muchos significados: el Padre eterno, Dios nuestro, el Salvador del mundo, el Mesías. Entonces vemos que María, la Biblia narra de que estando desposada, no se había casado. María era virgen, era una muchacha en ese entonces muy temerosa en cuanto a las cosas de Dios, era apartada, no era una muchacha que había sonado, porque dice la Biblia que era una muchacha virgen, que todavía no se había llegado a un hombre. Pero ya a través que pasa el tiempo, si puede leer en el libro de Mateo, en su capítulo 1 en adelante, donde dice que he aquí se le apareció el ángel del Señor, y le dice: María, lo que va a venir sobre ti va a ser inspirado a través del Espíritu Santo, que es la pregunta que usted me hace, como que es controversial, porque cómo es que si Dios es Dios, cómo Dios entonces nace después de ser Dios. Pero habíamos hablado en principio anterior de que Dios se manifiesta en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera pues que ya Dios le había enviado a María y se encomienda. Entonces, quien entra en el vientre de María es el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo, ahí es donde entra y María sale embarazada. Para uno poder creer, para uno poder entender lo que dice la Biblia, porque hay una parte que se puede leer humanamente hablando, hay algo que se puede leer como un libro, pero para entrar a ver y conocer las cosas divinas, hay que tener una percepción de lo que es el Espíritu Santo, porque vemos que María no había tocado hombre, no había hecho relaciones sexuales con José, sino más bien que ya era a través de una inspiración. Nosotros los evangélicos llamamos de que hubo un milagro
en el vientre de María, y en ese milagro entró el Espíritu Santo y concibió de María, y cuando ya María estaba embarazada, entonces obvio que si el compañero que se iba a casar con ella no había tenido contacto con ella, podía haber un problema. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, cuando una muchacha virgen salía embarazada, había una ley. La ley decía que esa muchacha iba a ser apedrada, la mataban, porque había una ley que era estricta. Entonces, de manera pues que también el mismo Espíritu Santo se le reveló y le habló a José y le dijo: José, no tengas temor en concebir, en aceptar a María como tu esposa, porque lo que en ella está del Espíritu Santo es. De manera pues que José, también siendo temeroso, siendo también oyente y con toda reverencia, humildad, también tomó a María, la tomó como su esposa. Y la Biblia relata más adelante de que María ya había dado la buena nueva. Había otra prima hermana de ella, llamada Elizabeth, que también quedó embarazada. Y más adelante la Biblia sigue narrando de que cuando ya María va a dar a luz, entonces dice que la Biblia dice que no había lugar. Entonces ella estaba en Nazaret y tuvo que ir a Belén. Allá, al no haber lugar para ella poder dar a la luz, entonces dice la Biblia que no había un mesón, no había nada. Y donde tuvo que dar a luz ese niño fue en el pesebre, donde estaban básicamente los animales, y ahí fue que ese niño dio a luz. ¿Qué vemos? Vemos que ahí, cuando el niño nace, se regocija el pueblo, se regocija el mundo. ¿Por qué? Porque ya eso estaba profetizado. Ya se había dicho de que iba a nacer el Salvador del mundo. Por eso es que el término Jesús significa Salvador. Más adelante, la misma historia cuenta de que cuando nace Jesús, ¿qué pasa? Que vienen unos reyes. La Biblia no dice cuántos reyes hay, sino unos reyes. Pueden ser 2, pueden ser 4, pueden ser 5, pero no especifica cuántos reyes habían de venir. Entonces es obvio que cuando venían esos reyes del oriente, ellos venían con adornos, venían con presentes, con regalos. En ese entonces estaba el rey César. Y cuando llegan a Los Ángeles, donde está el rey Herodes, dice que ellos vienen a adorar al niño. Entonces él se turba, porque él entiende de que el único rey que había ya era Herodes. Entonces al Herodes decirle: pues vayan, averigüen dónde está el niño, porque yo también quiero ir a adorarle. Pero vemos que ahí hay una malicia, porque estaba la misma mente del enemigo, de Satanás. ¿Para qué? Para poder aniquilar al niño. Ahí cuenta la historia bíblica de que cuando los reyes fueron a adorar al niño, ¿qué pasó? Que ellos recibieron una línea, una señal, un llamado, y le dijeron: mira, no vaya otra vez donde el rey, porque lo que va a acontecer es que van a matar al niño. Entonces los reyes se fueron por otro lugar. Al Herodes darse cuenta de que el niño no había llegado a oído de él, donde había de nacer, entonces mandó un edicto donde dice que mandó a matar a todos los niños. Lo mandó a matar aún de 7 años hacia abajo. Eso fue una de las primeras masacres que hubo. Pero ya a través del Espíritu Santo le había dicho José que tomara a María y se fuera a Egipto, porque iban a procurar matar al niño. De manera pues que este niño, este Salvador, el cual nosotros hoy en día pregonamos, predicamos, tuvo que pasar todas esas vicisitudes para hoy en día nosotros poder tenerlo presente. De manera pues que muchos amigos católicos entienden de que nosotros somos enemigos de ellos. No, nosotros amamos a todo el mundo, nosotros compartimos con todo el mundo, pero la palabra debe de ser dicha como esté dicha. No, nosotros no tenemos ningún tipo de desacierto con nadie, sino hablamos la verdad, hablamos la palabra. ¿Qué pasa? Que María, o mejor dicho Jesús, María no es la madre de Dios. No, Dios no tiene genealogía. María fue la madre de Jesús. Entonces, si nos seguimos leyendo la Biblia más adelante, nos damos cuenta de que María fue la protectora de Cristo. María fue la protectora de Jesús. María estuvo con Jesús
ella estuvo compartiendo con él, porque la Biblia cuenta de que ella tuvo un promedio la Biblia narra de que Cristo tuvo hasta 12 años, porque hubo una ocasión, la madre lo estaba buscando y él no aparecía. Dice que duró 3 días sin saber dónde estaba, pero cuando vuelve la madre y lo encuentra, le dice, pero ¿dónde tú estabas? Te estaban buscando. Y él dijo, no, en los negocios de mi padre me conviene estar. Él estaba en los lugares donde estaban el Sanedrín, donde estaban los sabios, donde estaban los exégetas, los teólogos, los hombres de la ley, de conocimiento. Y ella, la Biblia dice que ella todas esas cosas las guardaba en sí. O sea, que María sabía y ella entendía de que lo que ella había tenido en su vientre era algo extraordinario, era algo maravilloso, era algo como nunca visto, porque ya Jesús, desde que nació, se había anunciado de que era y iba a ser el Salvador del mundo. Si seguimos más adelante, vamos a dejarle otro tertuliano. Una pregunta yo quería hacer. Si Jesús fue enviado por Dios, se hizo hombre, ¿por qué el miedo? Si él iba a cumplir una misión, o sea, ¿quién lo iba a poder matar? Dice que tenía miedo de que Herodes lo matara, pero ¿cómo iba a matarlo si venía con una encomienda de salvar al mundo? O sea, no entiende esa parte. Si tú te lees Isaías 53, donde Isaías está hablando, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, ya Jesús, desde que cayó en el vientre de su madre, todos los enemigos, los detractores, todos los que no querían que él viviera, era un complot que había. ¿Cuál era el complot? Exterminar a Jesús para que no llegara al mundo, para que no naciera. Entonces vemos que el padre, la madre tenían algo divino. Por eso es que nosotros digo nosotros porque somos los que seguimos la pisada del maestro, nosotros entendemos por la palabra de que aquí hay algo y debe de haber algo más allá, y nosotros llamamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es la Trinidad de Dios, es la verdadera guianza que nos guía a nosotros. Entonces el mismo Espíritu Santo le había dicho a José, mira, escapa porque Herodes va a procurar matar al niño. Entonces, de manera pues, sí, ya estaba escrito en la Biblia, pero si no se hubiera cumplido así como está escrito en la Biblia, entonces hubiera habido un cambio. Esa no fue la pregunta, pastor, te la equivocó. La pregunta fue ¿por qué el miedo? Me la desvió porque... Esa fue la pregunta. Trate, por favor, de no reiterarse mucho, porque como ya llevamos 3 o 4 sesiones... Okay. Yo le voy a contestar por el pastor. Mire, en ningún momento Jesucristo tuvo miedo ni sintió miedo de nada, porque Él era el Salvador y sabía lo que venía. En Dios no hay coincidencia, las cosas están planificadas, profetizadas desde antes de la fundación del mundo. Aquí no estamos inventando ni estamos tratando de conocer cosas irreales. ¿Cuál es el problema más práctico que existe en cuanto a María? La Iglesia buscó idealizarla como santa o como virgen. Y la santidad no está en que Dios te escoja para hacer un servicio. La santidad está en tú hacer todas las cosas que se te mandó y después, entonces Dios tomará la parte que le corresponde a cada uno y se la dará conforme a sus obras y a sus actitudes. No en este mundo, sino es en la próxima venida de Cristo. Una de las cosas que son más controversiales en cuanto a María es esa. Pero el hombre, en Isaías capítulo 3, Dios le dice a Isaías que le diga a esos profetas, a esos hombres del pueblo de Dios, que cogían un leño, lo tallaban, lo labraban, le hacían una figura y luego se postraban en la sombra de ese mismo leño que ellos hicieron. Y le decían, tú eres mi Dios, tú hoy me has creado, dame vida, déjame vivir. Es ilógico totalmente lo que hacemos con una mente racional y lo que hacemos con una mente cuando está totalmente perdida, ciega. Isaías capítulo 6, versículo 9, Dios puso en el hombre perverso por causa de su maldad
puso una ceguera y sordera espiritual. Esa ceguera y sordera espiritual lo hace adorar cualquier cosa que ve. Pero eso significa que esa es una persona que ni ha conocido a Dios, ni conoce a Dios y muy posiblemente nunca le conozca. Ya. Muy bien. Uno, dos. Esto no es obligatorio, si usted quiere. No. Yo creo que es muy importante la pregunta. Sí, claro. Y tengo una... No me doy por contestado. Sí. Imaginabais. El detalle es tratar de entender a Cristo en un contexto que se llama el conflicto entre el bien y el mal. En este contexto, entendamos que el hombre peca, el hombre cae, y Dios crea un plan. Es un plan que se llama el plan de redención o plan de salvación. A través de este plan, Dios decide encarnarse. Y decide encarnarse para morir por el hombre. Dios es inmortal, así que Dios no puede morir. Si Dios entonces va a morir, ¿qué tiene que hacerse? Tiene que hacerse hombre para poder morir. Y si se va a hacer hombre, aquí está el elemento. ¿De qué manera lo va a hacer? Porque Romanos capítulo 5, verso 12, señala la condición del ser humano en sentido global. Condenado al pecado, con tendencias al pecado, con tendencias al mal, de manera natural después de la caída. Ahora, quien viene va a morir por pecadores, por lo tanto, él no puede tener nada que ver con el pecado, porque si no, él tiene que morir por sus propios pecados. Por lo tanto, hay que escoger un medio. María es el receptáculo. Recuerden que en la palabra, y eso es evidente también en lo natural, la mujer es el receptáculo, el hombre es el portador del esperma, ¿verdad que sí? Es quien da la concepción. Dios evita el hombre y en ese lugar entonces quien toma de dador es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el ser que iba a nacer, lo dice Mateo capítulo 1, debía ser santo. No iba a ser concebido por la vía natural del hombre, porque como el pecado entró por un hombre y por el pecado se extendió a todos, Dios odia al hombre. Así que ese ser debía ser santo. Recordando que en la concepción el esperma tiene que ver con sangre. Levítico capítulo 17, verso 11, dice que la sangre es la vida del animal. Así que cuando nosotros decimos, por ejemplo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, tradicionalmente creemos que es la muerte, pero es lo contrario, es la vida de Cristo lo que hace la expiación por el hombre. Su vida perfecta es puesta como un cheque que paga la deuda del hombre. Entonces, Cristo tiene que venir, tiene que encarnarse, tiene que Dios escoger a una mujer. El término virgen es el término amat en hebreo, pero con H al final. Ese término, de hecho, dice hasta la edad de María, porque ese término señala a una joven, una doncella entre 14 a 17 años en el pueblo hebreo. Era una joven cuando la palabra de Dios habla de que no estaba, que estaba comprometida. Se entiende que en el contexto hebreo, una joven antes de casarse ya estaba comprometida. Y no significaba que era el noviazgo actual, de que habían roces físicos o aún relaciones íntimas. No. En ese contexto hebreo eso no se permitía porque, como bien explicaba el pastor, eso era penado con apedreamiento. Entonces, María ahora es el medio que Dios toma, un medio humano para traer a su hijo a este mundo. Ciertamente tenía que darse en algún momento, tenía que darse a través de un elemento humano para que fuese encarnado. Pero entonces la parte que tiene que ver con la semilla del hombre, que es el esperma, Dios quita eso y utiliza el Espíritu de Dios, que es quien hace la obra en el vientre de María. ¿Por qué esto? Bueno, porque Cristo tiene que venir físicamente en un momento de la historia a morir por el hombre. ¿Por qué el elemento miedo? Usted me dice que por qué miedo y Dios tiene que intervenir, que si Herodes lo mata. Recuerde que Cristo sabía cuál era su misión. ¿Él venía a qué?
a morir, era el Salvador del mundo. Pero hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Satanás sabe que Cristo es anunciado cientos de años, mucho antes de nacer, para morir por el hombre. ¿Y cuál es el plan de Satanás? Bueno, yo tengo que evitar que él muera, porque si él muere, como está previsto, entonces yo estoy condenado para siempre y mi reino será exterminado. Esa era la batalla en todo el camino. Y usted va a ver en la vida de Cristo que varias veces Satanás intentó que Cristo muriese antes de ir a la cruz, que Cristo no tuviese que ser sacrificado. De hecho, la batalla todavía, desde el término no solamente teológico o filosófico, sino también desde el término bíblico, porque todavía hay personas que no aceptan que Cristo vino en carne, que Cristo murió, y eso tiene que ver también con la obra de Satanás contraria a Dios. Es precisamente tratar de negar que el plan de salvación fue consumado cuando Cristo se encarna, Cristo va a la cruz, Cristo muere por el hombre, Cristo resucita, Cristo es levantado de los muertos, asciende a los cielos, intercede por el hombre y está presto a venir por segunda vez. Pero Cristo es el Salvador. Claro que sí. No consideramos salvos los hombres. Nosotros somos salvos en Cristo. No, yo digo, es el Salvador, entonces somos salvos. En Cristo. De no ser salvo, entonces no tiene justificación la venida. No, lo que pasa es que en el plan de salvación hay dos elementos. Está usted y está la obra de Dios. La obra suya y la obra de Dios. Cuando digo la obra, no significa lo que usted hace para salvarse. Estoy hablando de la aceptación que usted hace de lo que Dios está haciendo por usted. Dios está destinando al mundo a salvación. Dios está obrando para que este mundo sea salvo. Dios está permitiendo a través de Cristo que la condenación que pendía sobre el hombre de muerte, paga del pecado es muerte, sea absuelto en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó eso. Ahora, yo puedo pagar una multa suya si usted está preso, pero usted decide si sale o no. Usted puede quedarse preso si usted quiere, la vida entera. Sí, pero lo está llevando a la humanidad. Y estamos hablando a un nivel de deidades. O sea, Dios está por encima de todos nosotros. Envía a su Hijo. Vamos a aceptarnos a Cristo para salvarnos. Y si no somos salvos, hay algo ahí que no funcionó bien. ¿Me permite contestarle esa pregunta? Fíjense. Hay una diferencia entre el que paga la multa para sacarte de la cárcel y el que tú tengas que cruzar por el que paga la multa dentro de él para poder salvarte. La salvación no solamente es una aceptación como por sí, conlleva varios pasos. El primero de los pasos para aceptar a Cristo es el arrepentimiento. Primero, nos hemos desviado. No, voy ahí. El segundo de los pasos es creer. Y la otra pata de ese paso es confiar en lo que tú has creído. Entonces, tenemos bien que entender que entrar en el cuerpo de Cristo es algo que es muy difícil. Nicodemo, cuando Dios le hizo una apreciación de lo que era volver a nacer, el tipo se fue al vientre de su madre. Y ¿cómo voy a entrar ahí otra vez? Ya yo soy grande. ¿Dónde me voy a introducir en el vientre de mi madre? Porque estas cosas no se pueden ver con lo intelectual o con la mente humana. Se necesita verla espiritualmente para poderla entenderla. Todo el que quiere tergiversificar las cosas le busca siempre 5 patas al gato. Nada más traen 4. Y si trae 5 es un fenómeno. Entonces, para los que hemos nacido en Cristo, hay una dura expectación al apartarnos de Cristo, porque ya no lo podemos volver a traer para que lo crucifiquen de nuevo. ¿Entiende? Es una sola aceptación, y esa sola aceptación tiene que permanecer hasta el fin para ser salvo. Si usted en el camino se desvía de eso, está muy propenso a perder la salvación. Pero yo lo que veo es que hago una pregunta y en vez de contestarla, me montan otro tema.
Yo lo que digo es una cosa y siempre rodean y a veces lo llevan al plano humano. Estamos hablando en un plano superior, hablando de una deidad que es Dios todopoderoso, que decide mandar su hijo a morir por nosotros, Sí. para salvarnos. Sí. Entonces, aquí hay dos caminos. O nos salvó o fracasó. Si no somos salvos, entonces aquí mandó a su hijo. Ahora, si su hijo tuvo éxito, estamos salvos. No quiero o no entiendo por qué tenemos que rodear esto de que si tú tienes que tener una mente espiritual, bueno, Dios me dio un cerebro para que yo lo cubrara y pensara cosas, y a veces veo como que no tanto los exégetas de la Biblia, sino las personas que estudian la Biblia, a veces me la muestran como si fuera una novela de ficción, bueno, a lo mejor voy a parecer nihilista realmente, pero desde mi óptica, yo veo como que debemos ir al tema de una manera más directa. Yo quiero saber si el doctor Grande dijo al principio, ¿cómo es posible que la madre de Dios naciera después de Dios? Eso no se contestó, eso no se ha aclarado. Sí, claro. Pero, ¿cómo es posible que Dios, bueno, pudiéramos interpretar que es caprichoso cuando decide, a través del Espíritu Santo, y sigo la palabra de ustedes, concebir en María a su hijo cuando él puede sencillamente hacerlo con cualquier otra criatura? Y así no tendría ese riesgo de que ahora podemos interpretar que Dios muere en la cruz, pero es Dios, y entonces el valor de Cristo se mengua, se disminuye, cuando dicen, no, pero ese es Dios el que estaba en la cruz. Entonces, lo que se interpreta es, bueno, pero si era Dios que estaba en la cruz, podía estar riendo por dentro, viendo a la gente ahí llorando a María y todo, pero yo soy Dios, estoy clavado, pero eso no importa porque yo soy Dios. Es como si yo fuera Superman y me entraran a balazos. Es lo que me voy a reír. Entonces, esa es la parte en donde Dios dice, o según el pastor, Dios quiere que nosotros nos salvemos y envía a su Hijo para salvarnos. Sí. Sin embargo, pregunto si estamos salvos y me dicen que no. Es como una prueba, las pruebas nacionales. O sea, como que después de esa salvación se necesita otro pasaporte. Entonces, por eso que yo interpreto, hay una de los dos casos. ¿Nos salvamos o fracasó el Salvador? Bien, bien. Son cuestiones, por eso que los temas bíblicos o de religión son controversiales. Tan complejos, ¿verdad? Pero hay algo sencillo y hay que entenderlo. Por ejemplo, doctor, en el caso suyo específico, porque siempre caen como cae todo el mundo. ¿Y quién fue el primero, el huevo o fue la gallina? Entonces el huevo que nació primero fue la gallina. No, fue la gallina que nació. Y hay algo. Estos temas son temas espirituales. Con una mente humana, racional, intelectual, filosófica, no puede entrar en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque para él son locura y no la puede entender. En cambio, el hombre espiritual aún entra en el mundo espiritual y conoce todas las cosas. Cuando Jesús, donde ya faltaban horas para entregarlo, se apareció un gran maestro, un gran hombre de ley, de ciencia, de conocimiento. Y fue donde el maestro y le dijo, Señor, yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú eres el Salvador del mundo. Yo quiero que tú me hables más de eso.
Entonces, hay algo que hay que entender, amigos televidentes, que las cosas de Dios hay que entenderlas por el Espíritu. El hombre que no nace de nuevo no puede conocer las cosas espirituales. El hombre que no se entra en el mundo espiritual no conoce las cosas espirituales. ¿Cómo yo puedo entender las cosas espirituales? Naciendo de nuevo. Por eso que la Biblia manda, es un mandato, arrepentido y convertido, para que sea borrado son espiritistas. todo vuestro pecado. De manera pues, que por más libros que tú puedas entender, por más universidades que tú puedas ir, por más conocimiento que tú puedes ir a la escuela de los rabinos, puedes ir a Israel, puedes ir a todas las universidades, a la de Harvard, puedes ir a la Universidad Hebrea, pero si no hay un nacimiento original, si no hay un arrepentimiento original, no va a poder entrar y no va a poder entender las cosas espirituales. De manera pues, que si uno empieza a hablar, porque el mismo Jesús le decía a los mismos que lo estaban condenando, si yo le digo esta cosa y ustedes no la pueden entender, imagínate ahora que yo empiezo a hablar de cosas espirituales, cosas del cielo. Entonces, de manera pues que el hombre, el ser humano, por ende, siempre tiene su criterio propio. Bueno, Jesús dice esto, pero yo pienso esto. La Biblia dice esto, pero yo pienso esto. Entonces, por ningún lado, y óigase bien, las cosas de Dios, mejor dicho, Jesucristo no es religión. Primeramente, Jesucristo no significa religión. Jesucristo significa salvación. Para tú poder adquirir salvación, Él lo dijo. Tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Tú quieres verme a mí, tienes que arrepentirte. ¿Cuál es el término arrepentimiento? El término arrepentimiento significa aceptar, reconocer de que como hombre, como mujer, le hemos fallado a Dios. Entonces, cuando uno reconoce de que Dios es real y deja todos los intelectos que uno tiene y va a los pies de Cristo, entonces el Señor entra al corazón. Por eso que Él dice, aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, ¿cuál es la puerta? La puerta del corazón. Yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él es todo un caballero. La palabra que son escritos, estamos ya en el año 2013, estamos hablando en términos 2014, estamos hablando aproximadamente de 960 años, donde los escritos hasta hoy en día nosotros entendemos que son nuevos. Los hombres que escribieron fueron por inspiración, no fueron hombres carnales, sino hombres inspirados en el Espíritu Santo. Y la única verdad está en la palabra. Bien, yo le voy a hacer esa misma pregunta que le hice a usted, se la voy a hacer a usted ahora de otra manera, pero es la misma pregunta, porque yo creo que ahí hemos pasado un poco de puntillas. Creo que ahí se puede profundizar bastante más, ¿verdad? Claro. ¿Están de acuerdo? Entonces yo les voy a preguntar ahora. Si aceptamos que María es madre de Jesús y que Él es Dios, entonces, ¿María es madre de Dios? O sea, precisamente cuando hablábamos hace un momento, hablábamos de la encarnación de Cristo. ¿Quién es el que viene? Viene Dios, pero Dios encarnado. ¿Dios encarnado qué es? 100% hombre. María es madre de Jesús, el Salvador del mundo, el hombre. ¿Me voy a entender? Sí, sí. No madre de Dios. Dios no tiene madre. De hecho, la misma María, en Mateo 1:25, señala a Jesús como su Salvador. Interesante. El que ella tiene en el vientre, ella lo llama su Salvador. ¿Y cómo es esto? Porque si ella fuera o ella estuviera en un sitial superior a Jesús, ella debía nombrarse de esa manera y debía verlo de esa manera. De hecho, cuando ella se dirige en Lucas 1:47, se dirige a Dios, ella ya se llama, y en Lucas 1:38, la sierva de Dios. Lo que usted diga, eso se va a hacer. ¿Por qué ella dice eso? La palabra es dulos, esclava. Lo que ella se está diciendo ahí es, Señor, mira, yo estoy poniendo en riesgo mi reputación, estoy poniendo en riesgo mi nombre, estoy poniendo en riesgo a mi vida, pero yo estoy dispuesto a pagar todo para que se cumpla tu voluntad. En cuanto a la pregunta suya, ¿por qué Dios tiene que escoger a María y Dios no toma otro medio? Por algo que la Biblia llama gracia. ¿Qué es la gracia? Un don inmerecido de Dios. ¿Merecía María esto? No. ¿Merecemos nosotros ser salvos? Tampoco.
que ese es el elemento que entra aquí en juego cuando usted me dice, si yo soy salvo, ¿por qué no soy salvo? Si Cristo vino para salvarme y Él murió en la cruz y se cumplió, ¿Él fue exitoso o no fue exitoso? Fue exitoso totalmente desde el punto de vista de Dios. Ahora, desde el punto de vista o desde la margen del hombre, la parte que le toca al hombre, el éxito del plan de Dios va a depender de cómo yo asuma a Cristo en mi vida. Porque Dios no obliga a nadie a salvarse. Y ese es un elemento complejo. Porque si lo vemos desde el punto de la cosmovisión griega, usted dice, no, es que es imposible, primero, que Dios se encarne. Segundo, que Dios se humane y que se rebaje al nivel de un hombre, que es lo que usted me está presentando. Eso es imposible. Pero la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 1, de manera categórica, que el verbo, Cristo, se hizo carne. Un griego no entiende eso. De hecho, un griego no entiende, que es la cosmovisión también que permea casi todas las religiones actualmente, no entiende que María, una mujer, podía llevar en su vientre al Hijo de Dios. Y que María podía haber tenido relaciones íntimas. Porque carne es pecado, lo divino, lo espiritual, lo del ámbito espiritual es lo bueno, la carne, todo lo que tiene que ver con la carne es malo. Dios rompió eso. Cuando Cristo viene al mundo y se encarna, Dios dice, no, miren, yo estoy aquí. El problema no es simplemente, por eso dice que condenó el pecado en la carne. Se hizo carne, y 1 de Juan 4 dice que el que niega que Cristo vino en carne, precisamente está negando una esencia del Evangelio. Cristo se encarnó, y se encarnó precisamente porque era el medio diseñado por Dios para Él tomar el lugar que Adán dejó vacante allá. Como Adán falla, Cristo toma el lugar de Adán. Y ahora Él, en el lugar de Adán, vive una vida perfecta. La pregunta suya tiene que ver con, si Cristo, Dios y María, ok. Sí, era... Cristo, es decir, María no es madre de Dios. Sí, eso está claro en la Biblia. También la pregunta también se enlaza con Jesucristo o Jesús. ¿Necesitaba a María como madre? ¿Fue un capricho de Él? ¿Cómo? No, una decisión divina. Por eso digo. Pero recuerde, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Cuál es la madre de Adán? Sí, Eva. La primera mujer, Eva. Claro. No, Adán no tuvo madre. Adán no tuvo madre. Adán fue creado por la mano de Dios. ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces, si Dios decide... ¿Ustedes creen realmente en que esa fue la forma de que apareciera el hombre sobre la tierra? Bueno, a esta altura, ¿ustedes creen que, a esta que Dios altura, hizo un muñeco de barro? A esta altura no. Ese es otro tema no vamos a retroceder. A esa altura no simplemente creemos eso. Ese es otro tema, a esa altura yo me voy al Nuevo Testamento y veo a Jesús mencionar el Génesis. Y, de hecho, Jesús constantemente utilizó el libro de Génesis en el Nuevo Testamento. Y no era como una historia, era señalando el Génesis como historias reales. Habló de Jonás, de historia que nosotros vemos como una historia de hadas, un cuento allá. Habló de Sodoma y Gomorra, que está en Génesis. Habló del matrimonio, habló de Abraham, habló del Génesis de manera constante y habló de eso de forma categórica como algo real. De hecho, 10 mandamientos. Cuando usted va a los 10 mandamientos y usted ve que le menciona el tema del sábado, usted tiene que irse al Génesis por obligación. Porque el elemento que le muestra a usted, porque en 6 días hizo Jehová los cielos. ¿Dónde está eso? En Génesis, capítulo 1. Déjeme aclararle algo al pastor, para no salirme de ahí. Perdón un momentito. Pero es que tengo que terminarle la idea. La idea. Entonces, la idea es la siguiente. Cristo tiene que encarnarse porque Él va a tomar el lugar de Adán. Y Él va a morir por el hombre. Dios es inmortal, Dios no puede morir, en esencia Dios no muere. Entonces, Cristo viene, se encarna, toma a una mujer, una elegida de Dios, que tiene virtudes extraordinarias. Porque si yo tomo a María, y de hecho yo iba a predicar este sábado pasado de María, a mi iglesia, y yo admiro a María. De hecho, pocas mujeres... Estamos hablando de una muchacha de 14, 17 años que le está diciendo a Dios, yo estoy dispuesto a pagar el precio más alto
por servir a Dios. Note, una servidora de Dios. La Biblia no la presenta en el nivel opuesto, de que Dios sea o que Cristo era un servidor de ella. Ella era una servidora de Dios. Entonces, María tiene una serie de condiciones que son loables, reconocibles, plausibles. Esta mujer Dios la escoge y la escoge como medio. Interesante, en Isaías capítulo 7, cuando usted lee Isaías 7 de forma detenida, usted se da cuenta que el pueblo de Israel había roto el esquema para que pudiera nacer Jesús de la descendencia de David. Y Dios retoma y le dice acá, pide señal, mira, pide señal, pide señal. Y acá le dice, no, espérate, yo no te voy a tentar, yo no voy a darte señal. Dice, pues yo te la voy a dar a ti. Cristo no es descendiente de David. No. Es María la descendiente de David. Pero Cristo estaba señalado. Es José. Sí, sí. José. Aquí viene el O sea detalle. y si José no es el padre de Cristo, aquí viene, no hay ningún lapso. Aquí viene, ningún sí. lazo que los une, porque Pastor, David, déjeme o sea, contestarle eso. quien es descendiente Ujú. de la casa de David es José. Ujú. Entonces Cristo no tiene nada que ver con David. Déjeme contestarle eso, pastor. Mire, Bien, con eso ya vamos a... ok, vamos a hacer una pequeña diferencia en lo que es en la concepción Ujú. y la encarnación. Cuando una pareja conciben a un niño, el hombre aporta 2 cromosomas Y y la mujer un X. Para ser su madre, la mujer aporta un cromosoma. María no aportó ninguno. Cristo se encarnó, ya estaba totalmente hecho. Hay una diferencia grande, hay encarnación, no concebir por el hecho de concebir en una unión sexual. Fue una encarnación para que María no tuviera nada que ver con Cristo. La sangre del hombre no intervino. La sangre del hombre no intervino. Ya Cristo Ahora viene, sí me la barajaste difícil. Ujú. ya Cristo viene concebido, hecho carne, porque Dios lo disminuyó. Primero, Ujú. Él tuvo que quitarle la gloria Ujú. a su hijo. Filipenses 2. Quitarle, descalificarlo de la gloria de Dios, quitárselo todo para poderlo introducir en el vientre de María, porque entre el hombre y Dios hay una diferencia enorme. El hombre, por consecuencia de la carne, que es perversa, maldita, y tiene todas las cosas malas, la suya, la mía y la de todos los que estamos aquí, No, la mía no. todas, carne. Sácame. Ok, pues sáquese usted, yo no lo saco, yo lo meto. Pero mira, Sáquese usted, está bien, pero lo que yo no déjeme entiendo concluir. Es que tú me estás hablando de Pero que déjeme- Cristo entonces era un fenómeno, porque sin el cromosoma femenino no es posible que haya un hombre. Y Claro, lo mismo que fue Adán, un fenómeno. No es posible. ¿Por qué fue un fenómeno? Porque Adán no viene por O sea, la concepción de una mujer, sino por la concepción Y de Eva Dios. Eva fue otro fenómeno también. Figúrense Y, que y Eva viene de una la costilla. costilla de Adán, De Adán. y del mismo polvo de la tierra, Sí. barro. Ujú. Hay o dos sea, cosas. que hay que ser espiritista para entender esa No cosa. espiritista. El Sí, me hombre, estás hablando del espíritu. Si no, No, el si hombre- no tengo una mentalidad espiritual, quiere decir que si no soy espiritista, no puedo entender eso. No, o sea, no, Dios me hizo un cerebro no espiritista y entonces me está poniendo. Sí, sí. en Un de dificultades con orden, ustedes. doctor, un de orden. espérese, Lo el primero- hombre, pero es Karen, un de déjeme orden, es un de concluir ya. orden. No, es un de orden, es breve. Usted me está tratando, está haciendo énfasis en el cerebro. Isaías capítulo 1, Dios dice, vengan y razonemos. Es decir, el que usted razone no es contrario. De hecho, si hay alguien racional es Dios. Y el hecho de que, digamos, se necesita una mente espiritual no significa que no se pueda entender a Dios. Al contrario, Dios es asequible a todo ser humano. Si no fuese asequible, nadie vendría del pecado a la salvación. Ahora, para el hombre acercarse a Dios, cuando la palabra de Dios habla de una mente espiritual, está hablando de una mente humilde, en la cual el hombre permita que Dios hable. No hay, y no hay idioma escuche en su que voz. espiritual y humildad tenga sinónimo. ¿Mm? No hay ningún idioma en que espiritual. En el bíblico sí. Cuando usted ve todos los Hay elementos un que... diccionario bíblico. Bueno, yo le estoy hablando en el idioma bíblico en cuanto a la enseñanza bíblica. Usted ve que en 2 Crónicas capítulo 7, Dios le llama al pueblo y dice, mire, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, entonces yo iré desde los cielos. Note, ustedes se están acercando a mí, pero para yo poder, yo necesito que ustedes se humillen, porque el problema no es que yo esté lejos de ustedes. El problema es que ustedes se han alejado de mí, se han apartado de mí. Y ese elemento de poder escuchar la voz de Dios y poder percibir su voz
tiene que ver precisamente con que yo aperture mi mente. Por algo sencillo. Nosotros tenemos aquí 3 programas, 4. Y podríamos retornar al primer programa otra vez hoy. Y yo le aseguro a usted que las posiciones que usted tenía en el primer día las tiene hoy otra vez. Sí, vamos a... Son las mismas. Esto ahora está muy bien, lo lamento muchísimo, pero tenemos que hacer un pequeño descansito ahora. No hay problema. Porque hay 2 compromisos. Okay. El que tiene el programa de televisión, ¿verdad?, el estudio, y el compromiso que tiene usted a la hora Bueno, yo podría aprovechar para... Claro, que tiene que aprovechar. Antes de pasar al corte, decirle que nosotros amamos todo esto, estos libros, incluso la Biblia, le leemos estos libros. Aquí está García Lorca, es uno de mis favoritos, poeta español, no solamente por su obra, sino por su vida. Aquí tenemos Boca Chica 84 y tenemos, que me llamó mucho la atención, Cortinas de Humo. Muy interesante el título, me gustaría leerlo, que lo trajo el pastor Méndez. Pero también quiero anunciarle que para el domingo 26 de este mes, nosotros estamos preparando un tour hacia Baní, porque es la feria del libro de Baní. Y entonces, para algunas personas, solamente tenemos cupo para 29 personas, ya tenemos 12 aseguradas, tenemos algunos cupos más. Para las personas que les gusten los libros, que les guste hacer un tour, vamos a ir a Baní y por 600 pesos le llevamos, le traemos, le damos el desayuno, la picadera y ¿cuál es este? Esta. Bueno, y también nos divertimos con ustedes, vamos a poner en circulación nuestro libro de Boca Chica, por eso la gente de Boca Chica debe ir. Y aquí hay muchos banilejos, es verdad que en Baní hay más banilejos que aquí, pero de todas maneras aquí hay muchos banilejos que a lo mejor quieran ir con nosotros a divertirnos con la feria de Baní, porque la feria del libro de Baní tiene la particularidad de los dulces banilejos, que son los mejores del mundo, no los mejores de República Dominicana. Ay, qué bien. Así es que esperamos que algunas de las personas que se interesen se comuniquen con nosotros para que nos acompañen en esa fiesta de la cultura que se va a dar en Baní. Empieza el 24, pero nosotros vamos el domingo 26. Así es que están invitados todos. Ya lo han oído, señoras y señores, creo que es una gran oportunidad. Siempre que se trate de cultura, tengan la convicción de que se lo van a pasar muy, muy bien. Y repita la fecha, por favor. El 26, el domingo 26, o sea que es no este domingo que viene, sino el de más arriba. El siguiente. Estaremos saliendo de aquí a las 8 de la mañana y vamos a Baní, a la feria del libro, a disfrutar de los libros de toda la región, porque ahí participan las circunvecinas. Ya. Y además los dulces de Baní. Vamos a una de las cosas características que tiene Baní, que en Baní hay muchos banilejos, y eso está lleno de banilejos. Y aquí hay... Claro, claro. Lo único que yo le pediría al nombre de estos magníficos oradores, ¿verdad?, es que se acuerden de los dulces y se traigan unos poquitos, porque después de tanto dulce y tan rico... Y a mí lo que me gustaría es que este equipo fuera con nosotros, porque por aquí llevaríamos a Dios y a Cristo. Claro, María, eso sin duda. Y eso por la sin- parte del doctor llevaríamos la sapiencia. No, O sea, no, un ¿qué hombre dice? catedrático Yo universitario que podría disfruto incluso, muchísimo. pudiéramos nosotros hacer que diera una charla Sí, claro. sobre la literatura española, sobre todo. Sí, claro. Me gustaría una charla sobre Emilio Castelar Ripoll. Ah, eso cuando ustedes quieran, eso no hay ningún problema. Eso es más fácil que el tema de si... No, porque el tema no está Este fácil. tema, usted ya, con esto cerramos, cuando dijo el milagro, ¿verdad?, cuando la prima de Santa Isabel, ¿no?, cuando realmente se produce otro milagro al mismo tiempo, es la señora que está con María, ¿verdad?, pues su prima Elizabeth, ¿verdad?, con la edad que tenía y darse cuenta que está 2000 años, pero es que, claro... Usted nos ha anunciado qué día se repite este programa, porque así no pudiéramos ver nosotros. Tenemos que hablarlo con el director, es algo que estaba todavía... Es que son muchas las cosas que hay que... Bien, señoras, señores, tardamos 3 minutos y estamos con ustedes. Gracias.
Señor director. Ya está a tu alcance transmisión en vivo. Boca Chica TV y Teleimagen Satelital te dan la oportunidad de transmitir cualquier evento en vivo desde cualquier punto de la ciudad. Fiestas, reuniones, actividades cristianas o lo que tu imaginación te pida. Para más información llama a los teléfonos 809-523-9950 y el 809-523-4225. Reserva con tiempo. Entre comer bien y ahorrar, siempre elige las dos. ¡Olé! El rompeprecios. Teleimagen Satelital te ahorra tiempo y dinero. Ya puedes recargar tu paso rápido del peaje para que no te compliques y pases de una vez. Solo tienes que dirigirte a nuestra oficina principal en la calle Rogelio Álvarez, número 9, Boca Chica, o llamarnos al teléfono 809-523-4941. Recarga tu paso rápido en Teleimagen Satelital. Tu mejor imagen. Sí, continuamos con caminos. La verdad que el camino esta tarde es maravilloso. En algún momento puede haber habido alguna piedrecita, pero esta tarde no, porque no tiene desperdicios. Ya hemos visto a estos gran oradores versados en todos estos temas que no solamente nos están enseñando a ver las cosas de otra manera, sino se están enseñando, como decía un profesor que tenía yo en Estados Unidos, nos están enseñando a pensar, que es lo importante. Bien, yo tengo muchísimas sugerencias y tengo muchísimas dudas porque el tema, digamos, que es un poco espinoso, un poco complejo, ¿verdad? Por ejemplo, dice, antecedentes de la controversia sobre la maternidad divina de María Santísima. Esto para ustedes será una cosa muy simple, pero yo estoy seguro que si nosotros tuviésemos que hacer una encuesta ahora en la calle, diría, yo me he quedado igual que estaba. ¿Qué podríamos deducir de esto? Yo prefiero que el pastor sí, cualquiera de los... Que él habla, el siervo que ha hablado poco, después de que el pastor anuncie sí, su libro, porque Alfredo. Él ha querido intervenir y no le hemos dado mucha oportunidad. Bien. Permítame el libro, por favor. favor. Quiero presentarle este libro a los hermanos y amigos para que se hagan de este libro. Se llama Cortina de Humos. Y es un libro muy interesante. Eso le puede ayudar a aumentar su fe y llenarse de valor. Ese libro cuenta de la historia de el tiempo cuando la Inquisición, que era una institución que salió de la Iglesia Católica que se encargaba de perseguir a los cristianos. Y ahí hay una historia bien crujiente, sanguinaria, donde ahí se ve que ahí hay fotos donde cogían a los protestantes, a las mujeres específicamente, cogían los clérigos católicos y le mochaban los senos. A la mujer embarazada le abrían la barriga y los bebés se lo echaban a los perros para que lo comieran. Porque Hitler se propuso de que nada más había una sola religión y era la católica. Entonces los fieles cristianos han estado padeciendo hasta hoy en estos tiempos, como hoy también la iglesia recibe persecución, pero este libro le aumenta la fe. Yo le pido a los hermanos y amigos que se hagan de este libro, Cortina de Humo, y será de mucha bendición para su vida espiritual. Estamos completamente seguros. Aprovechen, por favor. ¿Cuál es el precio del libro, señor? El libro no pasa de 200 pesos. 200 pesos. Por 200 pesos
prácticamente un jumbo de esos, una cerveza de esas grandes, ¿verdad? Y un poquito más. Se pueden comprar usted un librito de estos que por lo menos van a durar 2 o 3 días sin gastarse los 200 pesos. Y encima van a seguir con los 200 pesos en la casa, ¿verdad? Y dicen que los dominicanos como que estamos leyendo poco. Y Muy me he estado poco, dando muy cuenta, poco, me estoy muy dando poco. cuenta que se está despertando el deseo de leer. La gente, es posible que a través de los pastores y los siervos de Dios, Bueno, que vamos hablen a de esto. vamos a seguir también. Hay otra cosa que yo he leído y me ha llamado la atención, ¿verdad? Dice, las muchachas pueden contraer nuncias a los 12 años, que esto lo habrán leído ustedes también, ¿verdad? Y en Medio Oriente. Y los varones a los 24, 18, pero una diferencia abismal, ¿verdad? Y es curioso porque mientras las muchachitas con 12 años, si no han tenido relaciones, es decir, si no han estado casadas anteriormente, dice que tienen que permanecer 1 año sin tener ninguna relación con la persona que se han casado. Ya estamos dando por hecho que con 12 años una mujer se ha casado, una muchachita de 12 años se ha casado, pero durante 1 año no puede permanecer al lado de su esposo, hasta que no pase ese año. Y la pregunta será, ¿por qué? Bueno, yo voy a dar una pista, porque parece ser que eso es lo que se llama, pues, el trato que tenían que hacer, que yo eso lo leí hace muchísimos años. Y dicen, no, es que tú me tienes que dar tanto, tú me tienes que es la dote, pues usted me lo ha quitado ahora, pero que la dote, que se llamaba, y, en fin. ¿Cómo ven ustedes hoy, desde esa perspectiva que antes dijo alguien, el siglo XIII, ¿verdad? ¿Cómo ven esa diferencia tan abismal? Y sin salirnos del tema de María, ¿cómo encajaría esto en la figura de María, aun sabiendo que proviene del Espíritu Santo? ¿Cómo encajaría? Mire, en la antigüedad los matrimonios se sucedían a muy temprana edad, 5, 6, 7 años. Los compromisos eran ley y eran un matrimonio. María estaba comprometida de los 7 años con José, porque esto viene de una descendencia donde se usaba esto comúnmente. A través de los tiempos y de los años, hoy tenemos mucha comunicación, y la comunicación hacen ver horrorosas muchas cosas que han existido toda la vida. Yo estuve en Costa Rica hace unos años y estuvimos haciendo un estudio, y había un estudio tan perverso que de cada 4 violaciones que había en Costa Rica, los padres eran incestuosos en 3 de ellas. Y eso es mucho decir. Pero estas cosas que suceden toda la vida, de las niñas casarse a temprana edad, han sucedido siempre. La niña lo que no está es preparada para concebir a los 12 años, porque está toda muy cerrada y muy tierna todavía. Pero, dependiendo de los tiempos, como han cambiado hoy, antes una niña de 12 años no se le presentaba ningún tipo de señales de mujer, ni de seno, ni nada por el estilo. Hoy, una niña de 12 años está completa, acabada, porque los tiempos han cambiado, los alimentos manipulados genéticamente por el hombre han hecho que las cosas cambien. Y un niño hoy, a los 8, 7, 8 años, empieza a desarrollarse totalmente. Ya a los 10 años está desarrollado y a los 12 está completo, producto de la manipulación genética de los alimentos. Pero a través del tiempo, nosotros hemos vivido todos estos cambios que hoy nos horrorizamos al conocerlo, porque todo está a un clic. Hoy usted abre un teléfono celular y puede hacer la pregunta que usted quiera y va a obtener la respuesta que usted quiera y va a tomar la que usted quiera también. En lo espiritual, siempre usted tiene un bajadero, porque los hombres quieren escuchar lo que quieren escuchar. Por eso hay tantos brujos predicando en la calle y se llaman
evangélicos y se llaman pastores y se llaman profetas y se llaman como ellos quieran. ¿Por qué? Porque le dicen a las personas lo que las personas quieren oír. Yo soy uno de los hombres más odiados que hay porque no le digo a nadie lo que quiere oír. Le digo las cosas que no quieren oír y generalmente no les soy simpático a nadie ni soy gracioso. Por esa razón, mi programa Dando a Conocer a Cristo, que se transmite por aquí los domingos de 8 a 9, no es un programa de mucha audiencia, pero yo se lo envío a todo el que lo quiere ver a través de las redes sociales y tengo la concepción de decirle a los hombres las cosas como no las quieren oír. ¿Por qué? Porque el que quiere oír las cosas y se las dicen como las quiere oír, sencillamente es una persona que está buscando un bajadero. La mayoría de las personas van donde un brujo y el brujo sabe lo que le va a decir porque él sabe lo que quiere oír ese elemento. Entonces le dice, mira, tú vas a recibir una casita, te van a entrar unos centavitos, la mujer de la esquina te va a hacer caso, hay una rubita por ahí o una indiecita. Lo que el tipo quiere oír, porque él va a buscar algo que resuelva su problema. Hoy día la gente está yendo a la iglesia por el mismo caso, a buscar algo que ellos quieren oír y que les resuelva su problema. Pero no está nada espiritual. No tienen ninguna concepción de lo que es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que estamos esperando. Y lo puedes decir al revés y es lo mismo. Es pues la certeza o la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que estamos esperando. Y es lo mismo. Pero la fe es la que produce en el hombre el amor y la esperanza. Y sin esto un hombre sigue siendo un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si nosotros no nos enfocamos directamente en lo que queremos, vamos a seguir dando vuelta en un círculo vicioso donde no podemos salir nunca. El hombre sigue viviendo como individuo, individual, y no como un colectivo que es. El hombre no fue hecho para vivir individual, fue hecho para vivir en colectivo. El amor es la fuerza que mueve el mundo. Albert Einstein escribió unas cartas y le dijo a la hija que se la donara a la universidad 20 años después de su muerte. Porque la gente no iba a poder entender lo que él estaba diciendo, que la fuerza que mueve, el motor que mueve el mundo se llama amor. El motor que mueve al hombre es el amor. Y sin amor, definitivamente no somos nada. Entonces, para nosotros poder entender la magnitud de lo que es Dios, necesitamos tener fe para poder llegar a la esperanza y el amor. El amor es Dios. Por eso lo estoy diciendo, pero solo lo podemos ver a través de la fe, no con los ojos carnales. Pero perdóneme, usted dice que estamos a falta de espiritualidad. Sí, es correcto. Parece como una contradicción, ¿verdad? No. Cuando, perdóneme, yo creo que nunca hemos dispuesto de tantísimas ventajas como ahora tenemos en cualquier país, sobre todo en estos países, ¿verdad? Tenemos iglesias, tenemos pastores cada vez mejor preparados, tenemos teólogos. Yo conozco aquí 3 o 4 profesores del seminario, ¿verdad?, que son gente con una formación teológica tremenda. ¿Cómo es posible que con ese potencial que tenemos en el ámbito cultural estemos carentes de espiritualidad? Usted ha mencionado la palabra fe. Bien, sí, la palabra fe nos puede llevar, como todos ustedes saben, ¿verdad?, a un sinfín de cosas, pero la espiritualidad no. Déjeme explicarle eso, mire. La mayoría de los hombres salen a predicar a Cristo por ahí, salen con un objetivo y vienen con otro. Venden su primogenitura en el camino. La mayoría se pervierten porque tienen corrupción internamente, venden a Cristo. Tenemos que tratar temas que son muy espinosos. Por ejemplo, aquí hay 2 pastores y yo no tengo nada en contra de eso. Yo fui pastor una vez, renuncié porque conocí a Dios y al conocer a Dios me degradé para poder
alcanzar misericordia en Dios. Y cuando usted era pastor no conocía a Dios. Un momentico. Pero déjeme concluir y después usted Déjale me concluya indaga. con su relato. Cuando yo empecé a recibir la administración espiritual directa de Dios, entendí que en el nuevo orden, en el nuevo pacto, la palabra pastor es un veneno. No puede existir, no debe de existir. Y le digo por qué. Porque no hay en el Nuevo Testamento, en el nuevo orden, no hay la palabra pastor, excepto cuando la buscan en Romanos capítulo 12. Y habla de que Dios constituyó, Dios, pero cuando habla de constituyó está hablando de padre. Sin embargo, en Ezequiel 34, 23, Dios elimina el pastorado y dice, voy a enviar a mi siervo David, haciendo alusión a la descendencia de David, por donde iba a venir el linaje de Cristo, como su único pastor. Hebreos 7, versículo 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Hoy somos herederos de un mejor pacto, un pacto hecho por juramento, y juró el Señor que Cristo sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cambiado la ley, es necesario también que fuese cambiado el sacerdocio. Entonces fue cambiado el sacerdocio y la ley. Hoy día, los que se dicen ser cristianos, o los que nos decimos ser cristianos, podemos alcanzar el grado de obispo, diácono o siervo. Dejo el pastor. Yo creo que eso es semántico. Yo difiero lo que dice él. Me parece que eso es semántico. O sea que es una palabra que se puede cambiar, guía, pastor, sacerdote. Son nomenclaturas que no tienen. Bien, la palabra pastor está en la Biblia. Pero yo No, la palabra pastor no está en la Biblia, está constantemente en la Biblia. Constantemente en la Biblia. Permanentemente en la Biblia. Habla del libro de los hebreos, sujetar a los pastores, considerar y invitarlo a él. Entonces, con el respeto que usted me merece. No, y la Biblia le llama a Cristo del le llama el contexto. príncipe de los pastores. Pastores, Parece que hay otros pastores. Ese salió del texto, del contexto. Los amigos que están ahí tienen que siempre percibir. Por eso que yo siempre en la congregación le digo, aún yo hablando en público, tienen que considerar lo que yo digo. Porque por todas las cosas no se puede decir amén. Porque hasta la Biblia dice que hasta el Satanás se disfraza como ángel de luz. Un dato, y es que hace unos 3 días estuve yo viendo en un periódico de circulación nacional donde hablaba de villas agrícolas, donde dice que en el censo que hicieron unos investigadores determinaron que niñas desde los 7 años a los 12 ya estaban ejerciendo lo que es la prostitución. Una prostitución es cuando una muchacha virgen se allega a uno o más niños. Entonces dice que los niños se tiran a la calle a los 7 y ya la muchachita a los 9 están ya en un momento. Se hicieron varias preguntas y varias encuestas, varias niñas, y la tabla decía que de 10 niñas, 6 ya habían experimentado con un niño. O sea que usted hizo una pregunta ahorita de por qué que en este mundo, como se está hablando de fe, se está hablando de amor, porque, bueno, lo que estamos hablando es que ahora mismo el pecado ha arropado la humanidad. Es como una turbulencia. Sí, es por el mismo pecado, el pecado de desobediencia. Claro. Si nos vamos a María, María desempeña un papel importante, y yo digo no importante, importantísimo en la historia de la Biblia. Me refiero, ¿dónde María juega un papel importante? Después que ya Cristo empieza su ministerio, porque un lazo de tiempo, desde los 12 años hasta los 30, y es donde se presenta ya visualizado, pero en ese tiempo también María estaba con Jesús. En el tiempo donde Jesús inicia su ministerio, que es a la edad de los 30 años, donde él va al río Jordán, Juan el Bautista era quien bautizaba, entonces va Jesús para ser bautizado por Juan. De ahí para allá entonces se celebra una boda. El pueblo de Israel siempre estaba celebrando fiestas. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel y el tema que todos es conocido por ustedes, con el tema Israel, cuando la Virgen María? Viene el tiempo de la fiesta, claro está, en la fiesta por lo regular se servía vino. ¿Qué hay? Había un problema. Habían una tinaja, pero no tenían vino, lo que tenían era agua.
siempre por lo regular se usaba, como hoy en día se usa, el maestresala, que es la persona que hace la combinación para los sabores y para los vinos. Entonces, al abrir la tinaja lo que hay es agua. Le dicen a María, María, pero mira, no hay vino, lo que hay es agua. ¿Qué dice María? Dice, pero yo no tengo la capacidad, yo no puedo convertir esa agua en vino, yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué dice ella? Díganle a Jesús que venga y haga esto porque a él es que le toca. Entonces ahí reconocemos el papel importante. María usó el papel de profeta, fue una profetisa, porque ella dijo, no, dile a él. ¿Y Jesús qué hizo? Convirtió el agua en vino. En la muerte de Jesús, después del año 33, porque Jesús solamente duró 3 años en su ministerio, ya como se había afirmado ahorita, siempre el enemigo, Satanás, ha querido quitarle la cabeza a Jesús con tal de que él no terminara su ministerio. Entonces vemos que cuando ya lo llevan donde los mismos judíos, que fueron ellos mismos, los hebreos, en componerla con el imperio romano, ellos hicieron una negociación con Jesús, lo venden. ¿Y por qué? Dice la Biblia, por 30 miseras piezas de plata. Judas se compuso porque él hizo un convenio con los religiosos y con los romanos, porque ya Jesús, por la popularidad que tenía, ya el pueblo se estaba alborotando, porque ya reconocía a Jesús como el Mesías y ya podía haber una controversia. En ese tiempo solamente había un gobierno, que era el gobierno de César, el gobierno romano, no había otro gobierno. Entonces Jesús se veía ya como un candidato, pero hay algo importante, Jesús no vino en la característica de gobernar el mundo, no. Jesús no vino a imponer tampoco. Jesús no vino tampoco, ni mucho menos vino Jesús a querer quitar ni la ley ni lo que había, sino más bien lo que él vino fue en la parte espiritual. ¿Qué vino Jesús? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, como no, los romanos, los religiosos no querían aceptar esa encomienda de él, ¿qué decidieron? No, vamos a vender a este hombre porque este hombre está alterando el pueblo y no conviene que viva. Entonces ahí usted conoce la historia donde dice que lo vendieron. Pero algo importante es que cuando a él lo condenan, que lo llevan al sacrificio, a la cruz del Gólgota, lo mismo que los mismos de su nación que lo vieron hacer, ellos mismos se pusieron en contra. Entonces se burlaban de él. Pero ahí hay un personaje importante. María en ningún momento se apartó de Jesús, porque ella siempre estaba ahí. Ella estaba gimiendo, porque Jesús fue el Salvador del mundo, pero entendemos también que era, cuando estaba en la vida, 100% hombre, pero también era 100% Dios. Pero la esposa, de Jesús también no se apartó de él nunca, la esposa de Jesús. La Biblia no registra de que Jesús se casó. La Biblia no registra que Jesús se casó. Él vino a una encomienda, Jesús vino a hacer un trabajo. Si usted nota ahí, Jesús no tenía casa. No tenía, porque él dijo, las zorras tienen su nido. Y todo el mundo tiene, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús vino con un propósito. El propósito de Cristo no fue material, el propósito de Cristo fue espiritual. Porque aún así, ni aún Jesucristo andaba con dinero encima. Porque era Judas que se encargaba de la bolsa, del dinero, de los asuntos. Cuando se interpreta, que es una mala interpretación, amigo lector, amigo televidente, que tú no escuchas, que dice que cuando Jesús estaba con la mujer que había tenido los 5 maridos, como que él la estaba enamorando. No, él fue a pedirle agua, porque Jesús en su humanidad, porque Jesús era humano, y los humanos se cansan. Jesús se cansaba, le dolían los pies, y él se sentó a hablar, y empezó a decirle, mujer, dame un poco de agua. Dice, no, tú y yo no nos podemos juntar, porque había una ley. Entre samaritano y judío no había connotación, no se podían unir. Entonces ella le dijo, ¿cómo tú siendo judío y yo samaritano me pida a mí que beber? Porque judío y samaritano en ese entonces no se unían. Pero Jesús le dijo, mira, el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el agua que yo doy no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. De manera pues que para poder entender los escritos de la Biblia tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser evangélicos. De agua y del Espíritu. Tenemos que ser evangélicos.
para poder entender, según ustedes. Entiéndalo así. Si no es así, no se entiende. Entiéndalo así. Es lo que Tener usted fe acaba no de es- decir. Tener fe no es ser evangélico. No, tener no. fe. Según el pastor, para entender la Biblia hay que ser espiritual, o sea, espiritista, religioso, de la corriente protestante, porque si no, la mente humana no puede entender lo espiritual. Mire, le voy a corregir algo. Usted dice que son espiritistas. Jesús no es espiritista. No, Las usted cosas- que lo dice. No. Las cosas Usted no que son- me está no son diciendo espirituales. que Las si no cosas es por el espirituales, espíritu, porque que los con la espiritistas, mente no perdón, se... Los espiritistas lo que invocan son a los demonios. Los espiritistas son los que invocan a los brujos. Hablamos de parte espiritual. Entrar en el Pero, mundo ¿qué es espiritual. lo espiritual? No. El mundo espiritual. Si usted si usted practica lo espiritual, usted es espiritista. No. Es que la palabra espiritista viene de espíritu. Y los espíritus vienen de demonios. Y los demonios Y la vienen de Satanás. palabra perdóneme. espiritual, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Porque hay dos No. príncipes. Hay un príncipe de la tiniebla y un príncipe de la luz. No, la palabra- Nosotros No, no es el mismo espiritual príncipe de la viene Está del tiniebla. confundiendo, espiritismo, pastor. No, lo que del pasa es que, espíritu. Ok. O sea, la raíz. No, pero la palabra espiritista, de hecho, la connotación no es positiva. Es decir, no es lo mismo ser un ente espiritual. Cuando usted habla de una persona que es espiritual, está hablando de una persona centrada hacia las cosas divinas. Cuando usted ¿Del habla de una espíritu? persona del espíritu, pero en el orden divino. Claro. Cuando usted habla de una persona espiritista, está hablando, como lo expresa el pastor, una persona que también trata asuntos espirituales, pero no en la connotación positiva. Esa es la diferencia. De hecho, en la Biblia, usted ¿Dónde va a ver... dice eso? En la misma Biblia. Cuando ¿Dónde? usted ve en Léame todo, ese pedazo. no, en todo el Léame Antiguo Testamento, usted se va al Antiguo Testamento, usted se va a ver que esa gente que invocan a dioses falsos, paganos, la palabra los signa como espiritistas. Y que invocan a los muertos, que invocan ese tipo de cosas, los signa como Ahí se espiritistas. está complicando, porque No, si, eso es así de si el que sencillo. invoca a dioses falsos Ujú, es espiritista, ujú. entonces ahí están acusando a mucha gente. No, La porque Biblia. el detalle aquí no es... O sea, está diciendo sí. que hay muchos que son... No, lo que pasa es que la palabra de Dios presenta lo siguiente. Es elemental en esto. Es decir, Dios presenta su verdad. Y Dios esa verdad la presenta de forma cristalina. Por el otro lado, Satanás ha tratado de tergiversar esa misma verdad. Y ese es el elemento por el cual el pastor acaba de hablar de la cercanía de Jesús con la mujer samaritana. Los samaritanos decían adorar a Dios. Por eso ella le pregunta a la samaritana a Jesús, ven acá, ¿y dónde es que se va a adorar? ¿Se va a adorar aquí o se va a adorar allá? Y Jesús le dice, bueno, el tiempo, te digo que el tiempo ha llegado en el que los que adoren a Jesús, adoren a Dios, no lo adorarán ni aquí ni allá, sino que los que lo adoren le adorarán en espíritu y en verdad. ¿Cuál era el elemento? Bueno, que los samaritanos habían hecho un santuario en competencia con el que Dios había establecido en Jerusalén. Jesús mismo le dijo, pero tú tienes que saber que la salvación viene de los judíos, reconociendo que quien había determinado un centro de adoración era Dios. Cuando usted lee todo el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta de algo interesante. Dios en Éxodo 25:8 le dice al pueblo, mire, háganme un santuario y yo voy a habitar en medio de ustedes. Literalmente el santuario quedaba en medio de las 12 tribus en la división, que eran los 4 puntos cardinales, 3 tribus de un lado, 3 tribus del otro lado, 3 por cada lado. Y el santuario quedaba en el centro. Ahí estaba Dios, dice la palabra de Dios. El hecho es que todo aquel que adoraba fuera del santuario se le daba muerte. Dios no aceptaba sacrificios fuera del santuario, porque ese era el lugar donde estaba Él. Y si yo iba a adorarle a Él, es decir, Él que pone la adoración, Él exige la forma de adoración. Pero Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. ¿Pero en qué forma? Bueno, Dios estaba ahí en el sentido real de lo que Él es. Sí, pero ¿en qué forma estaba? Dios es espíritu. Espiritualmente. Dios es espíritu. espiritualmente. Entonces, Dios desciende, cuando Dios se inaugura el santuario, la palabra de Dios dice que Él llenó el santuario por completo. De tal manera lo llenó que los sacerdotes tuvieron que huir, salir del santuario, porque el humo llenó la casa entera. Es decir, el poder de Dios llenó totalmente el lugar. Dios había determinado ese lugar como centro de adoración y Él descendió allí, porque el santuario era un lugar donde Dios quería encontrarse con el hombre. Dios es un Dios que siempre ha querido acercarse al hombre y ese es otro elemento. Es interesante ver que Juan capítulo 1, cuando presenta la encarnación de Cristo, el verbo que utiliza para decir, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es exactamente la misma palabra que utiliza Éxodo 25 cuando habla del santuario.
Cuando usted estudia el santuario de forma detenida, usted va a ver que todo lo que el santuario tenía, de alguna manera señalaba la obra de Cristo. Era como el plan de salvación en una maqueta, como cuando usted coge a un niño y le dice, te voy a enseñar un árbol, mira, y coge masilla. Un árbol es así. Por eso Hebreos dice que era sombra de la realidad. Entonces Dios en el santuario estaba enseñando todo lo que Cristo iba a hacer. Tanto así que usted entraba al santuario y lo primero que había era un lavacro. Tenía que lavarse. Dando a entender que para usted aceptar a Dios tiene que lavarse, tiene que haber un bautismo. Después estaba el altar del holocausto, dando a entender que ahí el lavacro, obra del Espíritu Santo, regeneración. Ahora el altar del holocausto, sacrificio. Seguía hacia adentro, entonces usted iba a ver el pan. Y Cristo dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Después iba a ver el candelabro, la luz, la única luz que había en el santuario. Cristo dijo, yo soy la única luz, la luz del mundo. Después iba a otra pieza y usted iba a pieza. Cristo estaba ahí también en el santuario. Bueno, Dios, y Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, el santuario entero, interesante. El santuario entero tenía 6 piezas. Y cuando usted tomaba las piezas, ¿sabe qué formaban? Una cruz. Enseñando que el plan de salvación se completaba en el sacrificio de Cristo. Es decir, Dios en el santuario, por eso dice Hebreos de forma categórica desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9, que eso que era el santuario era una sombra de lo que Dios tiene allá en el cielo y del plan que Dios estaba ejecutando con el hombre. ¿Por qué la palabra de Dios dice, el verbo se hizo carne y tabernaculó, habitó entre nosotros? Cuando Cristo se hace carne, Él viene para que nosotros lo veamos y vimos su gloria. Gloria como unigénito del Padre, lleno de gloria, de gracia y de verdad. ¿Qué era lo que Dios quería con Cristo? Sencillo. Dios mandó profetas en el Antiguo Testamento, mandó profetas. Y fracasaba. ¿Qué pasaba? La palabra de Dios en una parábola lo presenta. No digo fracasaban los hombres. No. Dios mandaba a los profetas. Dios mandaba a los profetas. Termino la idea. Dios escogía hombres, los mandaba. Y cuando enviaba... Ineptos. No, todo lo contrario. La Biblia llama santos varones de Dios. Ahora, pero fracasaban. Aquí está el elemento. Voy a concluir la idea. Dios manda a estos hombres. Claro que cumplían su misión. Lo que pasa es que tenemos que ver qué entendemos nosotros por fracaso. Si, por ejemplo, la pérdida de la cabeza de Juan es fracaso, humanamente hablando, era fracaso. Pero bíblicamente hablando, y desde la perspectiva de Dios, fue un éxito rotundo la obra de Juan. Tanto así que Cortinas de Humo, cuando presenta la edad medieval y la edad de la Inquisición, muchos de esos hombres que tuvieron que dar la vida por Cristo, vieron en Juan la fortaleza que necesitaba, porque Dios estuvo con Juan. Entonces, vienen los profetas uno tras otro. Finalmente Dios dice, ok, el dilema es que el hombre, yo quiero acercarlo a mí, yo quiero que él se salve, yo quiero que él me conozca. La salvación tiene que ver, San Juan 17:3, con el conocimiento que tenemos de Dios. Ese conocimiento... Dios no logra que el hombre se acerque. Aquí viene el elemento. Dios está, dice en la palabra, en Oseas, que Dios está trayendo al hombre con lazos de amor. Y presenta a Dios como el amante de una mujer ramera, mala. Presenta a Oseas, Dios le dice, Oseas significa Jehová salva. Y Dios en Oseas presenta una ilustración de cómo Él se relaciona con el hombre. Él dice, mira, vete al pueblo y búscate una mujer ramera. Y esa mujer ramera tú la vas a traer y te vas a casar. Oseas era un hombre virgen. Y Dios le dice, y tú te vas a casar con ella. Él la trae, se casa, después que la trae, la limpia, le da casa, tienen hijos. Finalmente ella viene y lo abandona y abandona a los hijos y se va. Después que esto acontece, ¿sabe qué había pasado? Oseas en principio no aceptaba ni entendía el plan de Dios. Después Oseas la llegó a amar. Y dice la palabra de Dios que cuando la fueron a vender, él fue y la compró y pagó todo lo que tenía. Y dice, y yo la voy a traer, pero no voy a maltratarla, no voy a golpearla, no voy a decirle, tú abandonaste a mis hijos, tú me abandonaste a mí, tú me dejaste, tú me traicionaste. No, dice, yo la voy a traer con lazos de amor. Ese es el Jehová que salva. Así Dios se acerca al hombre. Cuando Dios manda a Jesús, ¿por qué lo envía? Porque Dios dice, bueno, ya que yo he mandado profetas y profetas. De Oseas, que no es Dios, ¿no? No. O sea, no, un profeta precisamente. Que tiene la misericordia de Sí. una mujer que lo abandona. Busca.
la busca. Y la redime. Y la redime. Y la redime. Sin embargo, ese es el término. Y sin embargo, por Lo ejemplo, man- los lo que mandó- abandonan a lo Dios. mandó Dios. Sí, está bien. Los que abandonan a Dios, Ujú. entonces van para el infierno. Aquí viene el elemento. Dios manda a Jesús, porque aquí viene. O sea, que hay una diferencia Gomer está entre haciendo. Dios y Osea. No. Dios es O sea, mucho. Osea Es decir, recoge Dios es a esa mucho. mujer. No. Dios es mucho más que Oseas. Porque es Dios quien pone el amor en el corazón de Oseas. El elemento aquí es el siguiente: Dios envía a Jesús, pero notemos, el amor no se impone por amor a Dios. Si hay un elemento que usted no puede imponerle ni a su hijo, ni a su esposa, Pero tú acabas ni de a decir su. que él le impuso el amor a Osea. No. Lo mandó. Perdón, déjeme explicarle esto, pastor. Déjeme un segundito, por favor. Mire, hay cosas que no estamos saliendo muy lejos del asunto. Por ejemplo, usted hizo una pregunta ahorita sobre la manera de ver las cosas. Por ejemplo, aquí todos tenemos un cuerpo, ¿verdad? Todo lo que hay aquí tenemos un cuerpo. Podemos ser vistos, ¿no? Lo espiritual no posee cuerpo. El espíritu es espíritu, puede atravesar las paredes, las redes. Cuando se habló ahorita de espiritista y espiritual, nos volamos el concepto de que lo que es carnal, lo que es material, puede verse con los ojos. Lo que es espiritual no puede verse con los ojos, pero puede sentirse, puede oírse, puede sentirse ese afecto de lo espiritual. A Dios no lo vamos a poder ver, pero lo podemos sentir cada vez que hay una obra de amor en nosotros. Al diablo no lo vamos a ver, pero cada vez que hacemos una de las cosas que desagradan a Dios, estamos ejecutando la mano del diablo. Es decir, estamos ejecutando las obras del diablo. Entonces, por eso que nosotros tenemos que tener un poco menos de espacio o digamos Yo de lo que tiempo hice para... Lo que hice fue un parangón entre Dios y Osea. Osea, la mujer que lo abandona, se sacrifica y le compra. Pero da te voy a todo el explicar. dinero Lo mismo que hizo tiene. Dios en Cristo. La Te voy a lleva, explicar eso, te voy a pero explicar eso. entonces, Dios, el que lo abandona a él. lo ¿A qué manda vino, para el a qué vino infierno. El Jesús? pueblo de Israel era como una prostituta. ¿A qué vino Jesús? Es- Sí, Sí, yo te hago- precisamente a buscar a los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? ¿Fracasó Jesús? No, todo lo contrario. Los perdidos Todo están lo, con que, Jesús. todo lo contrario. Aquí está el elemento. Pero los Dios- perdidos están con Jesús. el elemento está El que quiere, en que sí. el que quiere sí. No. El que quiere El que sí. no, el que no quiere Él vino a Porque buscar Dios- a los perdidos. Sí. pero el que Los quiere- perdidos están con pero el Jesús. que Sí, quiere todo irse. el que ha decidido por algo sencillo, porque yo también Pero estaba entonces no vino a perdido. buscar a los perdidos. Yo también, sí, claro. Y el que A mí me decida- encontró. Y a mí también. Bueno, A mí porque me tú encontró. decidiste. Ahí está el elemento. Lo de- Y él pues lo no que vino a muestra buscar a desde los el primer perdidos. programa es el No mismo vino, elemento. No vino a buscar a los Él perdidos. vino a buscar a todos los Vino perdidos. a buscar a los que estaban con él. No, yo no estaba con Cristo. Yo como igual que cualquier perdido de la calle, yo buscaba mujeres, yo bebía, yo hacía todo lo que hacía un perdido. Y de hecho, yo era ateo. ¿Quién me encuentra a mí? La misericordia de Dios. ¿Quién me salva a mí? La misericordia de Dios. Sí, yo era ateo, comunista también. Yo no creí en Dios ¿Usted tampoco. me entiende? Entonces usted no me puede Yo decir a mí siempre he creído que en Dios me Dios. salvó a mí, que Dios me salvó a mí. Yo siempre he creído en Dios. Hasta ahí. Lo que pasa es, doctor, Eso es una hasta ahí. esperanza. siempre he Es estado una con Dios. esperanza. No. Siempre. Pues yo estaba en contra de Y Dios. Entonces mire qué me dilema extraña, más, me dilema más extraña. interesante. Me extraña Así, Sí. así. que Sí. Dios se Ajá. comporte de esa manera de acuerdo a ustedes. Para Sí. mí no. Mire, pero a mí me extraña más, por lo dice 2 de Timoteo Porque capítulo para 1. mí Dios es amor y bondad. Y no Sí. importa quién lo maldiga, quién lo injurie, Ujú. Él lo trae, Ajá. lo Pues ama mire, y lo mire, perdona. Mire, Como hizo Osea. Ok. Pero me están diciendo que no, que él no es como Osea. eso Que Osea Sí. perdona a esa mujer que lo Sí. abandonó con sus hijos y la trae. sí. Y Dios, el que lo abandona, para infierno. Bueno, la palabra de Dios Están dice, diciendo- la palabra de Dios. Están diciendo que mire, Osea mire qué es lo es que mejor que Dios. No, lo Y que yo le tengo estoy que diciendo. defender a Dios. No, es sencillo. Pero el Yo tengo que sentido, estar es aquí, sencillo. aquí no necesita defensa. No, el yo creo sentido- aquí defendiendo. oiga, que el la- sentido de ver las Sí, cosas. sí. El pueblo de Israel era un Y- pueblo perverso y corrupto. Ujú, Era como como una una prostituta. prostituta que Ujú, se iba, ujú. la traía, se Y iba, se la iba. traía. Ujú, Cuando Dios toma a Osía para que haga eso,
es para mostrarle lo que hacía ¿Hasta dónde? ese pueblo de Israel. ¿Y hasta dónde Que llegaba? tanto que él luchaba, lo buscaba, lo bañaba y volvía como ¿Quién buscaba? Dios. Dios, Buscaba, lo Dios, lavaba, lo planchaba y Entonces, volvía. Dios volvía con- fracasaba. No, el pueblo Pero lo volvía. buscaba, lo Oiga, bañaba oiga. y se volvía. Sí. El pueblo- Entonces fracasaba. No, Sí. oiga, Oye, el yo pueblo no puedo- volvía al barro Dios no puede fracasar. como el puerco y al no, vómito no. como el perro. No, no. Y Dios todos no los puede hombres, fracasar. oiga, y todos los hombres Ha sin sido la misma excepción, historia. no, Ha sido la misma historia. volvemos a ese No, no. mismo sitio. No. Todos los hombres. No me hablen de fracaso de Dios. Ah, bueno. Si Dios baña, lava y trae a alguien, ese ya no se ensucia Y más. se mantendrá limpio. Porque si no, sería Oigan, el fracaso no. de Dios. Se mantendrá Y limpio. Dios no fracasa. Aquí viene el elemento. Se mantendrá limpio hasta que Él decida estar limpio. Hasta que persevere, Hasta que Él decida. No es Dios Si que Él decide. decidió. No, claro No es que Dios. no, claro que no. Yo podía Pero decidir. se Pero, mueve perdón. una hoja de un árbol sin que Dios lo Aquí quiera. viene las dos voluntades de Dios. Y eso ya lo hablamos. Yo podía decidir en Puerto Plata, decirle a Dios, mira, Señor, déjame tranquilo. No tienes que, ¿por qué tú me molestas a mí? ¿Por qué tú me tocas a mí? ¿Por qué tú me llamas a mí? ¿Por qué tú me importunas a mí? Y yo podía haber decidido seguir mi vida con una mujer hoy, con una alemana hoy, con una austriaca mañana, con una belga mañana. Era salquipangui. No exactamente. Como dice Pero yo hablaba una alemán, alemana. yo hablaba inglés, yo hablaba español y yo me defendía en el italiano. Así que yo podía tener la que yo quisiera. Sprechen Sie Deutsch? Ya, ein bisschen Deutsch. Kennen Sie mich? Was wollen Sie? Vamos a dejar eso. Ok. El hecho es que en ese proceso, Sigan ahí. en ese proceso, yo podía decidir lo que yo quisiera. Pero yo decidí un día, ok, Señor, ¿qué yo tengo hasta aquí? Tengo 23, 24 años. ¿Qué tengo? Yo tengo mujeres cuando quiero. Yo tengo dinero como quiero. El día de la semana que yo quiero ganar $1,000, yo lo gano. Con 24 años. Y estoy hablando, yo tengo ya 44, voy a cumplir. Estoy hablando de 20 años atrás. Así que yo estaba cómodo, yo estaba bien. Humanamente hablando. Yo en ese momento leía literatura como poca gente leía. Por eso ni me gusta hablar de eso. En ese momento yo buscaba. Yo era un seguidor de la trova cubana. Me creía un ente especial. Yo sigo siendo un seguidor de la trova Yo cubana. todavía admiro a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés. Me encanta su poesía. Claro que sí. Me encanta Joan Manuel Serrat también. Me encanta. Y Lorca. También. El hecho es que en ese entonces, todo eso yo iba a las tertulias, yo compartía con algunos intelectuales del país que tengo la ocasión y el privilegio de conocer y tratar. Tuve también la oportunidad de educarme con buenos maestros, porque yo me estudié en el experimental de la UAS siendo un niño. Y entonces a mí me dieron clases muy buenos maestros. Tuve la oportunidad también de conocer gente importante a través de los idiomas que conocía y el medio que trabajé. Nada de eso satisfizo la sed de mi alma. Y yo con 24 años, yo dije, yo tengo que buscar. A los 16, 17 años yo trabajaba en televisión y era comentarista deportivo autodidacta. Todo eso yo lo vi basura. Cuando yo vi en Puerto Plata que a pesar de todo lo que yo conseguía, todo se iba y nada llenaba. Que a pesar de todos los medios y toda la gente que yo había conocido y toda la sed de literatura y de lectura y de todo eso que yo había tenido, en vez de satisfacer, me daban un vacío mayor. Y yo decía, pero ¿y qué yo hago en este mundo? Yo estoy ahora como Franz Kafka. Yo me siento un escarabajo. Yo necesito a mi padre. Porque en este lugar, el único que me puede dar valor es mi padre. Y el único que me puede decir quién soy yo, de dónde vengo y cuál es la misión de mi vida, es Dios. Así que cuando yo torné a Dios, de hecho no torné porque yo lo dispuse. Porque cuando cayó el avión en Puerto Plata, ustedes recuerdan el avión que se mataron. Sí. Ese día se mataron unas 55 personas que yo las llevé al aeropuerto.
Y cuando yo salí del aeropuerto, que al otro día yo me enteré de eso, yo duré un mes en que todos los días yo me retiraba 3 y 4 horas a un parque a maldecir a Dios. Y a decirle, tú dejaste que se mataran esos niños. Y tú viste cómo se ahogaron esas personas. Y tú estuviste ahí. ¿Y qué hacías tú? ¿Y cómo actúas tú? ¿Cómo es que tú amas al hombre? ¿Cómo es que tú sirves al hombre? ¿Cómo es que tú creas al hombre? ¿Dónde está tu mano? ¿Dónde está tu obra? Cuando yo me acerco a Dios, Dios tuvo que actuar. ¿Sabe qué? Yo podría decirle a usted que este ser está vivo por un milagro de Dios. Porque a mí me agarró un individuo ahí delante y me levantó y me bajó y me tiró como 30 machetazos y no me topó. Y me lo tiró a esa distancia. Mano de Dios. Y yo todavía decía, yo sé que fuiste tú. Yo sé. Pero si tú crees que yo te voy a servir, tú te estás volviendo loco. Yo no tengo por qué servirte. Si tú crees que tú me vas a traer, a mí no, yo soy rebelde. Y yo he sufrido demasiado, yo he pasado demasiado. Yo dormí en el piso, yo he pasado demasiada hambre, demasiada necesidad. Mi mamá ha pasado demasiado, mi papá también. ¿Dónde estabas tú cuando yo pasaba todo ese trabajo? Pero eso de Oseas a mí me rompió. La palabra de Dios dice que Dios atrae con lazos de amor. Y cuando yo comencé a buscar en la Biblia, yo comencé a conocer a Jesús. Y yo comencé a ver cómo Dios me había salvado la vida una vez tras vez tras vez. Una vez me agarraron en el mismo Puerto Plata, me asaltaron, me dejaron desnudo en la calle, me dieron muchísimos golpes y Dios preservó mi vida otra vez. Y después me volvió a salvar la vida, me agarraron unos policías y me dieron muchísimos golpes y me dejaron como muerto en la playa tirado y Dios salvó la vida otra vez. Y yo decía, pero ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Hasta que finalmente yo dije, bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy una basura. Tú sabes que yo veo una mujer por ahí y eso es inaguantable para mí. Tú sabes que yo aprendí esto. Si tú no lo haces, ¿quién soy yo? Finalmente el Señor se encontró conmigo. Me encontró en un sueño, una madrugada. Se me reveló de manera personal. Y yo no tuve de otra que venir a sus pies, rendirme a Él. Y lo que yo nunca pensé. Dentro de su gracia, así como eligió a María, me eligió a mí. Me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser pastor. ¿Y sabes lo interesante? Para yo llegar a ser pastor, también echamos un pleito. Porque yo no quería ser pastor. Porque quizás muchas personas entienden que ser pastor es de los más sencillos. No. De lo más sencillo que las personas pueden pensar, entender que ser pastor es algo sencillo. Usted sabe que yo como pastor le puedo decir que si yo sufrí antes, ahora yo sufro el doble. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va a la casa de un hermano y no hay que comer, y usted tiene como yo más de 450 personas y los que se ponen alrededor, y usted ve uno con cáncer, y usted ve a aquel que no tiene que comer, y usted ve a aquel que no tiene con qué pagar la universidad, y usted ve a aquel que tiene problemas familiares, y usted ve a aquel que tiene problemas económicos, y aquel problemas con los hijos. Y usted dice, pero es que yo nada más soy uno. Y yo vengo hoy aquí, quizás duro un mes para poder regresar allí, o un mes y medio. Y usted dice, yo solo lo único que puedo hacer es orar. ¿Y qué puedo hacer si mis recursos son tan limitados? Si mis fuerzas son limitadas, si mi capacidad es limitada. No hay una labor más sacrificada que yo pude haber tomado que la de ser pastor. Si yo hubiera estado en un canal de televisión hoy comentando deportes, yo termino y me voy a mi casa a ver otro programa de deportes, tranquilito, echarme fresco. Y se puede seguir con Dios también. Y puedo seguir con Dios también, sin ningún problema. No, la verdad es que merece un aplauso, ¿eh? Merece un aplauso y nuestra felicitación por mi parte, ¿verdad? Porque me parece que es usted un verdadero héroe. No, el héroe ha sido Dios en mi vida. Bueno, Dios sí, a través de la Dios bondad, es quien ha ganado la victoria. Claro. Porque lo único que yo hice con Dios fue huir de Él. Y en todo momento, el Dios que buscó a Adán en el Génesis es el mismo Dios que nos ha buscado a nosotros y que lo está buscando a usted. No, me encontró. No,
Él no solamente lo encontró, yo creo que en estas semanas que hemos estado aquí, Él ha estado tocando duro y va a seguir tocando. Porque Sí, Dios se no le toca, nota ya, no se le toca. nota un poquito ya. No, es que se le nota un poquito. Porque yo hablo con él ahora y habla de diferentes maneras. Él va a escribir la biografía. Pero siempre habla del amor de Dios y eso es importante. Es lo más hermoso de Dios, mi querido, es precisamente ese amor. Cuando usted conoce ese amor de manera personal, es como dice la palabra, el amor de Cristo nos constriñe. Hay una palabra que describe a Dios en la Biblia, se llama Gesed, que es misericordia. Y significa partido hasta las entrañas. El amor de Dios parte a Dios por nosotros hasta las entrañas. Y eso es lo inexplicable, cómo Dios nos ama tanto y sin embargo no impone su voluntad a nosotros. Yo no entendía eso. Yo lo he entendido, ¿sabe cuándo? Con mis hijos. Cuando yo veo a mi hijo de 7 años, nacido bajo mi tutela, y yo todos los días reúno a mis 2 hijos y a mi esposa, y todos los días sacamos un tiempo para estudiar la Biblia, para compartir de la Biblia, para orar, adorar a Dios. Y yo veo a mi hijo a veces con gestos y actitudes violentas extremadamente. A mí se me salen las lágrimas. Claro. 7 años. Y cuando yo veo a mi niño que a veces dice, es que no lo voy a perdonar, a mí se me parte el alma, porque yo me veo allí. Sin embargo, ¿cómo lo voy a obligar a que perdone? ¿Cómo lo voy a obligar a que él ame? ¿Cómo lo voy a obligar a que él reciba al que lo ofende? La única manera que yo puedo mostrarle a él o enseñarle es mostrándole yo. Porque yo no quiero que él lo haga porque yo se lo impuse. Mientras que ese de 7 años me ha dado tanto tormento, el de 12 tampoco fue fácil. Sin embargo, el de 12, que es otro temperamento, yo le hablo y se me tira en el hombro a llorar. Papi, sí, perdóname, yo fallé. Ese es el elemento que Dios busca. Y eso es lo que Dios persigue. Tú estás teniendo éxito con tus hijos, eso es importante. Sí, porque es un alimento espiritual, ¿verdad? Pastor. Dios está teniendo Pastor, éxito. quiere decir algo, ya Dios se está acabó el teniendo Sí, éxito. vamos a darle la oportunidad que tiene que irse. A ver, pastor. Está bonito el testimonio. Ha estado muy bien. Debemos ponerlo en el libro, el próximo libro. Nosotros lo vamos a hacer ahora por ustedes. Nosotros tenemos campaña. Iniciamos una campaña, empezamos el lunes, mañana terminemos. Pero yo voy a poner a la iglesia en oración. Si no, Y a si usted y a todos los que si están aquí ustedes me ven, y a este programa para que Dios lo salve. Si Porque ustedes eso me es lo que podemos hacer, orar para que Dios lo salve Muchas gracias. y tengan si me ven, la mente y el corazón de Dios. si me ven en Claro, una eso. iglesia de esas Así protestantes, cuando yo voy y cuando me siento que necesito energía positiva, porque ahí va gente buena. Y como yo no soy religioso, pero la iglesia, a veces voy a la iglesia de Juan Chal. Hace mucho que no voy, es un amigo de infancia, que crecimos prácticamente juntos ahí en Andrés. Y me meto en esa iglesia y siento ese calor humano y empiezo a hacer todo lo que hacen ellos, aplaudo y amén, porque me siento parte de ese conglomerado. Eso es bonito. Lo bueno de Cristo es que en este espacio el que se humilla será enaltecido y el que se enaltezca será humillado. Será humillado. Nosotros, desde el punto de vista cristiano, tenemos que mostrar a un Cristo diferente al que se está mostrando. Porque hemos mostrado un Cristo comercial, un Cristo engañador, un Cristo pedidor, un Cristo miserioso. Y una de las cosas por las que yo no soy bien recibido por muchos de mis propios hermanos es porque yo toco esos temas que a ellos no les interesa tocar. Pero nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo. Claro. Y a ser como el maestro, a enseñar lo que enseñó el maestro, a ser Así humilde, es. a ser sencillo, a ser capaces de hacer el mayor de los milagros, que es el amor. Hacer el amor entre nosotros es el mayor de los milagros. No es tener sexo entre nosotros, es hacer el amor. Un amor diferente, un amor que sea capaz de perdonar, un amor que sea capaz de levantar a uno que se está muriendo, un amor que sea capaz
de llenar el estómago vacío de aquellos que lo tienen. Un amor capaz de sanar a los enfermos, capaz de curar las heridas. Un amor perfecto, que es que la palabra de Dios dice que donde dos se pongan de acuerdo, lo que aten aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten aquí en la tierra será desatado en los cielos. Porque el amor es multitud podemos decir que es una fuerza que es multitudinaria, que rompe los lazos. Muy bien, fenomenal. Mis felicitaciones a todos ustedes, les agradezco muchísimo. Creo que ha sido un programa interesante, ¿verdad? Recibirán el CBD la semana próxima, ¿verdad? Para que nos podamos debatir mutuamente allí uno con otros. No vamos a cerrar el programa antes de repetir para que aquellas personas que les cuesta tanto acercarse a un libro, que aprendan a saber que este libro jamás le va a traicionar, jamás le va a abandonar. Y si algún día necesita encontrarse a sí mismo, como estaba diciendo el pastor Montero, seguro que esto le va a ayudar a salir de ese bache que todos pasamos por la vida. Señores, gracias por su asistencia, gracias por su colaboración, en nombre de todos los oyentes, y nos vemos aquí, ya hablaremos. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Señor. Teleimagen Satelital te ahorra tiempo y dinero. Ya puedes recargar tu